Vamos aquí entonces. Y bueno, entonces, en ese entender, por eso yo quise empezar por la parte de las cimentaciones, porque yo necesitaba saber qué tan familiarizados están ustedes con algunos temas constructivos. Ahora, me voy a mi siguiente diapositiva para que veamos hacia dónde va esto. Me dice lo siguiente. Un sistema constructivo es el conjunto de elementos y unidades de un edificio que forman una organización funcional con una misión constructiva en común. Bueno, y entonces, ahorita que yo les preguntaba qué es un sistema y qué es un proceso, me decía precisamente Miguel que en el caso del sistema, nosotros íbamos a tener un conjunto de elementos. Ok, palomita, sí, es un conjunto de elementos. Entonces, esto sí lo tengo. Ahí está, conjunto de elementos. ¿Para qué? Que me van a ayudar a formar un edificio, para que ese edificio sea funcional. ¿De acuerdo? ¿Qué más me dice que es un sistema constructivo? Ahorita estoy de este lado. Generalmente el sistema constructivo puede ser estructural, de definición y protección de espacios, como cerramientos, por ejemplo. El mismo sistema me ayuda a qué? De obtención de confort y acondicionamiento, o puede ser un sistema de decoración. Entonces, aquí ya me está diciendo al menos 4 tipos de sistemas constructivos. Me está diciendo que yo voy a tener sistemas constructivos. ¿De qué? Yo voy a tener sistemas constructivos estructurales, voy a tener de cerramiento, de acondicionamiento y de decoración. Y por último, el último párrafo me dice entonces la parte última, es decir, el sistema como conjunto articulado. Si me habla de conjunto articulado, quiere decir que estos en algún momento se van a encontrar y van a tener que funcionar entre sí. Más que el sistema, es como un método, ¿de acuerdo? Ok, entonces me voy a quedar ahorita aquí con esta parte del sistema. Ahora me voy de este lado. ¿Qué me dice dentro de la parte del proceso? Bueno, dentro de la parte del proceso me habla de lo siguiente. Me habla del conjunto de técnicas que se utilizan para edificar cualquiera de las unidades que constituyen los sistemas constructivos. Ok, entonces, número 1 me dice que es un conjunto de técnicas que me ayudan a edificar. ¿Qué vamos a edificar? Sistemas constructivos. ¿Qué quiere decir? Que el proceso constructivo a mí me va a ayudar a qué? A construir mi sistema constructivo. ¿Cuáles son mis unidades de sistema constructivo? Cualquiera de las que entren en alguna de estas categorías. Por lo tanto, me dice que es un concepto relacionado con la técnica de construir en cada paso y que por lo tanto puede evolucionar con el tiempo. ¿Por qué puede evolucionar con el tiempo? Bueno, pues porque tan fácil. Anteriormente no existían las ollas de concreto, las revolvedoras de CMX o de Apasco, de cualquier cementera que ustedes quieran, no existían. Entonces, ¿cómo hacían la mezcla de concreto? Pues las hacían con pala, ¿de acuerdo? Yo sé que hoy en día las siguen haciendo así, pero generalmente cuando las hacen con pala es porque son todavía pocas cantidades de mezcla. Cuando ya vamos a ocupar cantidades considerables de mezcla, ya ni siquiera lo piensan y piden las ollas de concreto. ¿Qué pasó después? Bueno, cuando se dieron cuenta que no era eficiente estar mezclando con la pala, pues fue así como de cómo le hacemos para acelerar el proceso. Y bueno, existieron las revolvedoras manuales, estas que jalan, pues, que se las llevan en su camioneta. Y bueno, hasta que llegamos a las ollas de concreto. Entonces, dentro de la técnica también va habiendo evolución, y dentro de esa evolución, pues también se va mejorando la misma técnica de ejecución del sistema, y por lo tanto, muchas veces el sistema también va evolucionando. A lo que voy. ¿Ustedes creen que las herramientas que utiliza hoy en día un maestro albañil son las mismas herramientas exactitas, igualitas
a las que usaba un albañil hace 100 años, hace 500 años, hace 1000 años. ¿Y por qué hablo de la albañilería? Porque la albañilería es dentro de los sistemas constructivos los que más presente han estado. Si ustedes no se ubican temporalmente, bueno, les voy a dar una ayudadita rapidísimo, pero créanme que la albañilería existe desde hace muchísimo tiempo más. Nosotros como seres humanos, no, más adelante, nosotros como civilización tenemos un periodo muy relevante o una forma de marcar el tiempo muy importante, que generalmente es nuestro año cero, que tiene que ver con el nacimiento de Cristo. ¿De acuerdo? Ok, ahí va. Hacia atrás, ¿qué existían? Pues nuestras culturas madre. ¿Quiénes son nuestras culturas madre? Los chinos, los egipcios, los mesopotámicos, los indios precisamente. Por acá puedo tener a los griegos y a los romanos, ¿de acuerdo? Pero pues los más antiguos son estos de acá, me faltaron acá los fenicios. Ok, desde los fenicios, desde los chinos y desde los egipcios ya existía la albañilería como tal, pero todavía no llegaban al uso del concreto, le voy a llamar así, aunque todavía no es el concreto que nosotros conocemos. Generalmente los chinos y los egipcios y los fenicios que utilizaban como argamasa o que utilizaban como mezcla para pegar, todavía era una mezcla muy similar al adobe. Por eso todavía no lo cuento en esta parte. Pero bueno, por ahí de más o menos 1000 años antes de que apareciera este personaje, surge la cultura romana y con los romanos surge ahora sí la albañilería y el uso de hormigón y el uso de muchos de los sistemas constructivos que todavía seguimos utilizando hoy en día. Bueno, pues aquí, cuando más o menos por 1000 años antes de quién, de este personaje, para acá, empieza a evolucionar precisamente la albañilería. Dentro de la albañilería, no solamente me refiero a temas de que sepan pegar un ladrillo o que sepan cómo pegar una loseta, que ellos ya los utilizaban en sus famosos baños romanos, sino que también hablábamos ya de la ejecución de estructuras más complejas, como qué estructuras, como los famosos acueductos, por ejemplo. Los romanos ya sabían cómo construir acueductos y cómo aprovecharlos en su favor. También ya sabían cómo utilizar bóvedas, por ejemplo, o arcos. Entonces, la misma técnica constructiva fue evolucionando hacia un sistema constructivo. A lo mejor ellos empezaron a utilizar la parte de la albañilería dentro de la decoración y dentro del acondicionamiento, de que sus espacios fueran más bonitos, fueran más cómodos y fueran más seguros en un sentido de protección, ¿de acuerdo? Seguros en que no me coma un lobo, en que no venga alguien y me robe. A eso se refiere la parte del cerramiento. Pero con esto tuvieron que evolucionar también ¿qué? La parte estructural, porque entre más compleja se iba haciendo su construcción, también demandaba mayor ¿qué? Mayor resistencia estructural. Y si ustedes ahorita buscan estructuras de la cultura romana, precisamente, podemos ver que tenemos estructuras complejas a un nivel impresionante. Aunque todo mundo, yo creo que si ahorita les digo, piensen en una, por favor, piensen en una edificación eh, romana, de la cultura romana, ¿de acuerdo? Ok, ¿ya pensaron en una edificación de la cultura romana? ¿Alguien me puede decir alguna? El Coliseo Romano. A ver, otra vez. El Coliseo Romano. Ok, el Coliseo Romano, exactamente. El Coliseo Romano, que yo creo que es como de los más icónicos reconocibles precisamente. Y bueno, el Coliseo Romano, lo voy a dibujar en un alzado muy feo. Tiene al menos 3 niveles visibles, al menos 3 niveles visibles, pero tiene una serie de niveles subterráneos que si ustedes llegan al Coliseo y lo visitan, bueno, no los van a poder ver porque se encuentran bajo tierra, se encuentran debajo del nivel de tierra. Para poder sostener esta estructura se utilizaron una serie de arcos en los diferentes niveles.
para que precisamente pues estos arcos ayudaran a ¿qué? A distribuir las cargas, porque el peso de compresión pues se iba bajando aquí, se encontraba con los arcos y entonces se distribuía hacia los laterales donde precisamente tenía estas como especies de columnas. Tenía en niveles subterráneos. ¿Por qué? Porque pues abajo de la arena donde peleaban es donde estaban las celdas donde tenían atrapados pues a los esclavos que iban a pelear, a los prisioneros. Tenían espacio donde estaban las jaulas donde encerraban a los animales y bueno, áreas donde podían preparar a los guerreros y la armería y a Chuchita la bolsearon. A lo que voy, este edificio ya requirió una serie de ¿qué? De técnicas y de sistemas constructivos. Ok, entonces es importante que yo empiece a entender la diferencia de estos dos temas. ¿Qué es un sistema constructivo? Un sistema constructivo precisamente son los que a cada uno de los equipos le tocó exponer. Yo puedo construir, por ejemplo, columnas de madera, puedo construir columnas de acero, puedo construir columnas de concreto y tengo una serie de materiales. También puedo tener columnas de mampostería. Y bueno, tengo una serie de materiales que a lo mejor no son tan comunes, pero los podría utilizar para hacer columnas. Por ejemplo, hoy en día que está tan de moda todo este tema de vamos a utilizar materiales de la naturaleza y demás, podríamos utilizar bambú, por ejemplo. Entonces, ¿qué es el sistema? El sistema se refiere entonces a la estructura, se refiere a cómo voy a hacer seguro un espacio, se refiere a cómo voy a hacer cómodo un espacio y se refiere a cómo voy a hacer que ese espacio además se vea bien. ¿Qué es el proceso? Los pasos que yo voy a necesitar ejecutar para construir esa estructura, los espacios, perdón, los pasos o el número de elementos. También de elementos me refiero a las herramientas, me refiero a la técnica que yo necesito para decorar un espacio. Eso es el proceso constructivo, ¿de acuerdo? Entonces, uno me habla de lo que yo quiero lograr. ¿Cómo lo voy a explicar a lo mejor un poquito más fácil? El sistema es el objetivo, el proceso es la metodología. Yo quiero llegar a esto, pero para llegar a esto yo necesito ejecutar esta partecita que aparece acá. Ok, entonces me voy a mi siguiente diapositiva. ¿Cómo vamos con los asistentes en la llamada? Ya se fueron los que estaban peleando su calificación de examen de exposición, creo. Pues ya un punto extra, ¿no? Ok, les acabo de poner ya la captura de pantalla por si alguien está tomando apuntes. Voy a quitar las anotaciones. Bueno, y entonces esto va un poquito de la mano con lo que yo les estaba explicando, con lo que yo les estaba contando del tema de lo que son los sistemas y los procesos constructivos y demás. A ver, entonces me dice lo siguiente. Se cree que la evolución de los sistemas constructivos de edificaciones que nos afecta en la actualidad se inició en el primer cuarto de siglo del siglo XX, a partir de la introducción generalizada de dos tipos de técnicas, ¿de acuerdo? Ok, los sistemas que ahorita nosotros seguimos utilizando, a lo mejor ya no se parecen mucho a lo que hacían los romanos, mucho en el sentido de que ya no son los mismos materiales, de eso estoy segura, de que ya no utilizamos las mismas herramientas y también el mismo tipo de maquinaria, tan fácil como, aunque suene feo, eh,
¿A dónde iba? ¿Cómo se llama? Tiene que ver con un tema de que antes, por ejemplo, la maquinaria o la mano de obra pues eran de esclavos. Hoy en día por lo menos se le paga a los trabajadores. Y bueno, en ese sentido, nosotros tuvimos un cambio importante dentro de nuestros sistemas y dentro de nuestros procesos constructivos exactamente a inicios del siglo pasado. ¿Cuál fue el siglo pasado? El de los 900. Muy bien. Y nos dice que pertenece pues básicamente al primer cuarto de este siglo, es decir, más o menos de 1900 a 1925 aproximadamente, se dio una evolución importante en la forma en la que se construye en el mundo en general. Muy bien. Entonces voy a ver qué me dice. Me dice que surgieron dos técnicas. El abandono de las estructuras pasaría para el uso, perdón, se abandonaron ciertos tipos de estructuras y con ese abandono de ese cierto tipo de estructuras se cambió a qué? Al uso de estructuras reticulares llamadas pilares y vigas. Quiero que vean esta casita que precisamente les estoy poniendo en la parte de acá. Yo aquí no tengo ni columnas ni tengo vigas, solamente tengo muros de mampostería y sobre estos muros de mampostería apoyaron precisamente las techumbres. Entonces, se dieron cuenta que aunque este sistema funcionaba y les había funcionado bien durante mucho tiempo, el problema de los espacios construidos como este que está aquí, ¿cuál era? Bueno, principalmente que los muros eran de espesores muy considerables, las casas eran muy oscuras, porque vean, por ejemplo, este muro y vean este muro. Aquí yo solamente tengo esta puerta y tengo esta pequeña ventana. Si se dan cuenta, sobre esta fachada tengo todavía el desarrollo de otra nave. Eso quiere decir que en esta de acá seguro tampoco tengo ventanas. Y ahora ven hasta dónde cae la techumbre y acá ya se ve que empieza otra edificación. Entonces, en este tipo de edificaciones yo no podía tener ventanas o aberturas y lo vimos precisamente ayer en el video que nos hizo favor el equipo de compartirnos, donde nos decía que cuando yo iba a tener ventanas dentro de la mampostería, mientras no superaran los 40 centímetros aproximadamente, que es el tamaño de esta ventana que estamos viendo aquí, yo no necesitaba ni cerramiento, ni dala, ni castillo. Pero cuando yo quisiera una ventana más grande o una apertura más grande en el muro, yo iba a necesitar castillos, iba a necesitar un cerramiento precisamente que le diera que esa rigidez precisamente a esa apertura. Vean, por ejemplo, dónde están las puertas. Aquí y acá yo tengo mi dintel y tengo dos pequeñas columnitas, pero aún así, si ustedes notan la altura de esta puerta, bueno, creo que los podemos percibir que son puertas muy bajas y a lo que les decía, no tiene que ver tanto con que antes las personas eran chaparritas, aunque sí lo eran más que ahora. Tiene que ver más con un tema estructural, con que nada más abrían la puerta lo suficientemente grande, pues para que alguien pudiera, ingresar a clase, perdón, y pudiera ingresar a la construcción. Es que me están hablando por acá sus compañeros en el WhatsApp y me distraigo. Pero sin debilitar el resto de la estructura. Muy bien, ¿qué sucede en este periodo de tiempo, en este pedacito de tiempo que estamos acá? Bueno, si ustedes se acuerdan, dentro de la historia nosotros tenemos un tema importante que se llama revolución industrial. Y la revolución industrial se dio a finales de los 800 y a inicio de los 900 precisamente. Muy bien. ¿Alguien me quiere decir qué provocó la revolución industrial? No qué cambios ocasionó. ¿Qué dio origen a la revolución industrial? ¿Qué pasó que hizo que se marcara ese periodo de la historia como importante? ¿Alguien se acuerda?
No, profa, yo no me acuerdo. Ok. Sí, nos hicieron hacer un montón de trabajos de eso, pero yo no El me uso de acuerdo. O sea, era por tecnologías, escribir. ¿no? A ver, ahí por ahí Sí que alguien. era el uso de materiales, ¿no? Ok, el uso de materiales como Era cuál. el uso de nuevos materiales, no, creo que era el acero, eh, el carbón como fuentes energéticas, algo ahí. No sé, bueno, creo que sí, nada más lo que me acuerdo. Ok, Pero perfecto. era algo relacionado con lo que eran unas nuevas fuentes energéticas o algo así. Ok, muy bien, perfecto. Exactamente. Lo más importante y relevante fueron estas dos que ya me dijo Miguel por acá. El acero como material nuevo de la industria y no solamente de la construcción, ¿de acuerdo? Sino de la industria en general. Porque el acero a mí me ayudó a construir maquinaria. Además de que me ayudó a construir maquinaria, me ayudó a construir herramienta, utensilios. ¿Cómo qué tipo de utensilios? Utensilios desde cocina, de sartenes y ollas y cuchillos, pero también utensilios dentro de las diferentes disciplinas, como en la medicina, por ejemplo, porque antes de esta época no conocían, por ejemplo, lo que era el acero inoxidable. Entonces, mucho del instrumental que se utilizaba en cirugías y demás eran metales que ocasionaban a veces más problemas de lo que podían ayudar. Y lo que dio inicio a la revolución industrial, ahí anótenlo, esta es pregunta de trivia del millón, si un día van a Jeopardy, se los aseguro que va a salir, fue la máquina de vapor, ¿de acuerdo? La máquina de vapor dio pie a la revolución industrial. ¿Por qué? Porque exactamente utilizando el carbón como energía, lograron hacer que las máquinas se pudieran mover con mayor potencia. Si yo tenía un molino de granos, antes, ¿quién era mi fuerza del molino de granos? Pues los humanos con su manita o empujando entre dos una manivela, hacían que se moviera precisamente los engranes del molino y pudiera triturar. Pero luego dijeron, ay, no, esto es muy cansado y tener que hacerlo todos los días y luego si quiero hacer muchas tortillas, pues no, ya me cansé. Entonces, después de los humanos, la fuerza que se utilizó pues fue la de los animales, principalmente caballos y burros. ¿Por qué? Porque además eran los animales que tenían ahí en su granja y que hacían que los caballos empujaran precisamente una viga, que eso iba a ocasionar movimiento en una serie de engranes hasta que el molino funcionara. Algunos aprovecharon la fuerza del agua y entonces surgieron los molinos de agua, por ejemplo. Pero si era época de sequía, generalmente el nivel del agua baja o si yo no tenía un caballo, pues yo no podía tener entonces este tipo de maquinaria o si yo no tenía un burrito. Entonces, en algún momento alguien se da cuenta que utilizando el vapor de agua, yo podía generar presión suficiente para mover las cosas y al poder mover las cosas yo podía generar velocidad en una serie de motores y esos motores